tal? Este es el primer video de varios que se van a subir a lo largo de estas vacaciones para contextualizar un poco lo que es la materia de derecho mercantil. Hemos visto diferentes tipos de sociedades que existen realmente dentro del mercado. Nos faltaron ver 3 sociedades mercantiles. En particular la sociedad anónima, sociedad por comandita por acciones y sociedad cooperativa. Esta sociedad, a diferencia de las demás, tiene una característica muy especial de lo que habíamos visto anteriormente. La sociedad anónima se compone de varios socios, pero este va a actuar como una masa. Se dice que es sociedad anónima porque no se sabe de los integrantes de la sociedad, pero obviamente van a contribuir al pago de sus acciones. Entonces aquí vamos a actuar técnicamente como una masa. Entonces aquí el accionista no es independiente, sino depende de todos los accionistas. Es una sociedad anónima porque entra en mezcolanza. Entonces no vamos a desintegrar a todos los accionistas, sino aquí todos los accionistas pertenecen a una sola masa y responden de manera general a esa acción. Después tenemos la sociedad comandita por acciones. Esta sociedad de comandita por acciones también es una figura muy especial, porque aquí podemos tener varios socios o podemos tener uno solo. Dentro de este desarrollo responden de manera subsidiaria, es decir, responden de manera como masa a cualquier accionista que contraiga una deuda. Por lo tanto, si es uno solo, pues obviamente este mismo accionista va a responder por la misma obligación con la que contrajo. Y si otro accionista dentro de esta misma sociedad contrae, este accionista entra subsidiariamente al rescate de este. Esta actúa de manera muy general, actúa también como masa, pero la diferencia aquí es que sí responden de manera a sus acciones subsidiariamente y solidariamente, pero puede ser nada más un accionista o puede ser varios accionistas. Y por último tenemos la sociedad cooperativa. Esta sociedad cooperativa está integrada por la clase trabajadora. Elimina los intermediarios, es decir, técnicamente todos los accionistas o todas las personas son los trabajadores. Toda la empresa son los trabajadores, perdón. Da una igualdad de derechos y obligaciones a todos. Da un mejoramiento social esta sociedad. ¿Y qué trata de decir con un mejoramiento social? Un mejoramiento de los socios, es decir, trata de impulsar de manera genérica a toda la empresa. Y no tiene fines de lucro. ¿Qué trato de decir cuando digo no tiene fines de lucro? Pues bueno, que la sociedad, todas las ganancias que tenga la sociedad va a ser para el mejoramiento de la misma empresa, va a impulsar al trabajador. En algunas empresas está la repartición del PTU, que son las ganancias que ha tenido la empresa. Aquí, en general, cuando hay una repartición se da en un porcentaje a las empresas, ¿no? Entonces se reparte a todos los trabajadores. Aquí las ganancias van a ser equitativas para todos. Entonces es una manera de trabajar en conjunto, porque obviamente si no trabaja uno tenemos menos ganancias. Y esa misma persona va a tener menos ganancias dentro de esa sociedad. Bueno, para cerrar ya nada más esta presentación, quiero que queden claros 2 puntos, que es primero la ley de propiedad industrial y la ley de derechos de autor. En dos artículos bien indispensables, la ley de propiedad industrial. La primera es en el artículo 16 de la ley de propiedad industrial, repito, artículo 16 de la ley de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque en ese artículo dice las circunstancias que no se pueden poner como propiedad industrial o que no se pueden regenerar, que no se pueden hacer como una propiedad industrial, que son las razas de animales, los materiales biológicos que no se pueden patentar como tal, el cuerpo humano, los vegetales. Estos en particular no se pueden patentar, son productos que no se pueden patentar. Entonces, en el artículo 16 aclara eso. Es importante que ustedes lo sepan para saber qué es lo que se puede hacer patente y lo que no se puede hacer patente. Entonces, y en el artículo 19 de la misma ley, dice particularmente, no se consideran como tal, o sea, un proceso que pueda yo patentar, por ejemplo, los procesos mentales, los principios científicos, los procesos mentales, es bien importante, un proceso mental. Por ejemplo, 2 más 2, yo tengo mi proceso mental, 1 más 2, sé que es 1 y 1, ¿no? Tenemos 1 y 1 en este lado. Más 2 es 1 y 1. Entonces mi proceso mental dice que 1 y 1 son 2, 1 y 1 son 2, sumándolos son 4, entonces yo divido. Ese proceso mental que yo estoy realizando ahorita no se puede patentar. Entonces todos los procesos mentales científicos no se pueden patentar como tal.
Ajá. Tampoco las presentaciones de cierta información. O sea, entonces algunos comerciales no se pueden patentar. Supongamos, tengo una cámara y hago un movimiento especial yo para la cámara. Es una presentación de información. Entonces, como yo estoy presentando información, no se puede patentar. Y algo bien importante, las creaciones literarias, ajá, y artísticas, esas tampoco se pueden patentar. Es bien importante que sepan eso. En esa ley, el artículo 16, artículo 19. Pero vamos a hacer un comparativo con otra ley, y la ley es la Ley Federal de Derechos de Autor. En su artículo 13, y este lo voy a leer, dice: los derechos de autor a que refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de la siguiente rama: literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y artística, plástica, y caricaturas, arquitectónicas, cinematográficas, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. Es decir, todas estas podemos tenerlas en la Ley Federal de Derechos de Autor. Todo esto lo podemos inscribir, es decir, para que sean de nosotros. Entonces, les estoy diciendo qué es lo que se puede patentar para que ustedes tengan dentro de la ley y que sepan. Bueno, esto es un proceso. ¿Cómo lo puedo patentar? Bueno, si pertenece a cierta rama, o pertenece a un proceso mental, o pertenece a cierta característica, lo puedo patentar o no lo puedo patentar. Ajá. Y que aprendan a distinguir con las circunstancias que marca la ley en su artículo 13 en la Ley Federal de Derechos de Autor, qué es lo que sí puedo tener como protección a derechos de autor. Ajá. Es muy importante que sepan eso. Ahora, en el artículo 17, me parece, sí, en el artículo 17 del Código Federal de Derechos de Autor, manifiesta: si yo tengo una circunstancia que quiero inscribir en los derechos de autor, ¿cómo yo voy a saber que esa obra está inscrita en los derechos de autor? ¿Cómo yo voy a saber que esa frase está inscrita en los derechos de autor? En el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos de Autor, dice: las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguido del símbolo C. Ajá. Ahora sí, ya nada más para concluir, que quede claro las dos circunstancias. Cuando hablamos de derechos de autor, va a quedar el registro con la C, o derechos de autor o derechos reservados. Eso es lo que marca la ley. Y en la Ley de Propiedad Industrial va a quedar autentificado todas las marcas con dos símbolos. Primero es con el TM, que significa Trade Marker, y la otra es con R, que quiere decir registro. Cuando ya nosotros tenemos el registro, estamos registrando una marca, es decir, dividámoslo. Recordemos que Ley Federal de Derechos de Autor es la C, y cuando estamos hablando de Ley de Propiedad Industrial estamos hablando de la R, cuando estamos registrando una marca. Por mi parte es todo, muchas gracias, síganse divirtiendo en sus vacaciones.